Acá, ya lo estoy dando. Y bueno, a lo mismo que iba, la vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros conocemos a la vía córtico-espinal como el tracto piramidal, y es a lo que iba con lo de la parte de la histología. La parte córtico-espinal o piramidal, ¿de dónde creen que salga esto del nombre de piramidal? Disposición de sus estructuras a nivel celular. Justo. De las capas, Ujú. ahí está la capa 5. Sí, claro, o sea, los que ya han llevado esto, lo han visto por gusto, pues sabrán que tenemos muchas estructuras y la corteza en su forma más simple, en la parte motora, que es la que nos importa un poco, se divide en 6 capas, que primero que nada tenemos que hablar un poco de la parte molecular. Y si se dan cuenta, tenemos otras que se amontonan entre sí. Tenemos la granular y la piramidal, pero tenemos dos de estas, una externa y una interna, ¿sí? Y tenemos la parte multiforme. Lo que nos interesa acá es que si se dan cuenta, la mayor parte de somas o de cuerpos neuronales se encuentran ubicadas en la parte granular y en la parte piramidal. Y el resto de áreas son un poquito más de áreas de asociación. En cuanto a la parte molecular, nos referimos a que entre la corteza se están yendo todos los axones de una neurona y se están conectando con otras partes del cerebro. Entonces es como una parte más de asociación. Pero ustedes ya saben que se generan los neurotransmisores. Entonces, ¿dónde se producen más neurotransmisores? Pues en el soma. Y en el soma me da la idea de que de ahí es donde va a empezar toda esta parte de los núcleos. Y realmente en la parte que es sustancia gris, pues nos referimos más a núcleos y cuando está fuera del sistema nervioso central lo llamamos ganglios. Y pues ya es como más términos de anato y esas cosas. Pero nos importa mucho esto, que es la parte piramidal externa y la parte piramidal interna. Si se dan cuenta, la parte piramidal interna, que es como más hacia la parte de la sustancia blanca del cerebro, es decir, de que esta parte de acá, esto es externo y esto es interno, porque pues para comprender un poquito más de lo que estamos hablando, y nosotros estamos hablando justo de esta zona. ¿Qué sucede? Que la parte piramidal interna tiene unas neuronas muy grandes y el sentido de esto es que yo tengo que tener neuronas tanto excitatorias como inhibitorias, que es de lo que ya hemos ido hablando. Y de aquí sale mi neurona de primer orden para entender lo del tracto piramidal. Y por eso se llama tracto piramidal, porque sale de células piramidales, que son neuronas en su mayoría excitatorias, porque es a lo que vamos ahorita, pero pues también pueden haber por ahí interneuronas, que las interneuronas por lo general son inhibitorias. Entonces, vamos a hablar de esto. La neurona superior o upper motor neuron, o no sé cómo se diga, la motoneurona superior o la piramidal, sale de la corteza primaria, de la corteza motora primaria, y de la corteza motora primaria desciende, pero si se dan cuenta aquí, desciende de forma ipsilateral, es decir, del lado del que sale va a bajar. Y hay que entender aquí dos conceptos muy importantes. Ustedes se acuerdan que la sustancia blanca son fibras de conexión. Y tenemos una parte muy, muy, muy importante, que es la cápsula interna. Que la cápsula interna, en su mayoría, contiene redes neuronales de asociación adentro del mismo cerebro. Pero también por aquí atraviesa esto, que es mi tracto piramidal. Y el tracto piramidal lleva aquí este haz. Y si se dan cuenta, va bajando del mismo lado. Y si baja del mismo lado, entonces, ¿ustedes de dónde creen? Si yo tengo una lesión a este nivel, ¿qué se dañará? Pues todo lo que sigue, o sea, del mismo lado. Y sería muy fácil de entenderse así. Pero ¿qué sucede? Aquí tengo otras cosas que esto ignórenlo un poquito, luego lo vamos a ir hablando cuando vayamos avanzando. Lo que quiero que entiendan es que tenemos una decusación. ¿Una decusación a qué nivel? Si se dan cuenta acá, va a ir bajando aquí mi tracto corticoespinal, del mismo lado, de manera ipsilateral. Y cuando llega a esta parte más o menos de mi médula oblongada, hay una estructura anatómica que se ve de forma macroscópica, que es como estos como hilitos que ven acá. Pues estas dos cosas les llamamos pirámides. Le llamamos pirámides porque son elevaciones para empezar, y si lo asociamos más a la parte celular, pues también tenemos por la parte piramidal. ¿Qué sucede? Que se decusa, es decir, va de un lado al otro. Y si va de un lado al otro, pues yo tengo una forma de verlo por fuera, que es esto, que son como hilitos que están en el bulbo. Y se va a llamar como decusación de las pirámides. ¿Y por qué es importante que les menciono esto? Porque también hay que entender que no siempre pasa lo mismo, sino que yo también tengo partes que no se van a decusar, partes que se van a ir ipsilaterales y otras que se van a ir contralaterales. En este caso, yo tengo dos haces que son la minoría, o sea, realmente la menor parte. Y por lo general, las partes que no se decusan van a inervar
a la parte de la extremidad superior ipsilateral, y son estos dos fascículos, que se llama fascículo corticoespinal anterior, y este que casi no se menciona, pero pues por ahí lo escuché alguna vez, y lo busqué y sí es cierto, y es el fascículo de Barnes, y creo por ahí hay otro de Book o Back, tiene un nombre ahí bien raro, pero esto lo saqué de la FIFI, ahí está el nombre de esa cosa. Y bueno, de la parte, lo que yo quiero que entiendan es que la mayor parte se va de forma contralateral, es decir, se decusa. Y aquí hay una forma más fácil de entenderlo. Sale la neurona de primer orden y en la parte más inferior de lo que va a ser la médula o la médula oblongada, se va a decusar. Y si se dan cuenta, en lo que va a ser la, la médula espinal, ya se me va a ir del lado contralateral. ¿Y qué quiero que entiendan acá? Que aquí, en este punto, va a haber una parte en la que voy a tener que contactar con otra neurona. ¿Con qué neurona creen que se va a contactar mi neurona de primer orden? Con el segundo. Bueno, pues se va a contactar con una neurona que ahora sí va a ser mi propia motoneurona, que de dónde sale la motoneurona esencialmente, motoneurona alfa. Pues va a salir del asta anterior de la médula espinal. Y cuando salga de esta parte, pues ahora sí, va a salir la motoneurona inferior. Y si se dan cuenta, este es muy simple. ¿Por qué? Porque esta ya se va directamente a dónde, que era la NMJ que les decía antes. Ah, pues la unión neuromuscular. La unión neuromuscular, ¿qué pasa? Pues ya es directamente la que va a inervar al músculo y pues ya va a ser la contracción como tal. Y es muy simple esto. ¿Por qué? Porque solo son dos neuronas. O sea, no es como las vías sensitivas que son tres o son cuatro. Aquí lo importante es que ahora yo tengo que entender un concepto que es, ahora sí, ya, lo que nos importa más para la patología. Que como son dos, yo tengo que entender que una regula a la otra. Y aquí hay una cosa bien curiosa que se llama principio jacksoniano. Principio jacksoniano de no me acuerdo qué, pero este señor Jackson, ¿qué decía? Era una teoría de bien así rara, que él decía que las estructuras filogenéticamente más antiguas siempre van a inhibir a las más nuevas. Y si nos vamos a la parte de cuando se empezó a desarrollar todo, pues primeramente la corteza va a ser algo más primitivo a lo que posteriormente va a ser el sistema nervioso periférico. Es decir, mi motoneurona superior va a hacer que la motoneurona inferior no se active, como si fuera una inhibición. Realmente no es así, sino que si esta no activa esta se va a sobreexcitar. Y quédense con esta idea. Todo lo que sea motoneurona superior, si se daña esta va a estar súper activa. Pero si se daña la motoneurona inferior, esto va a estar súper inactivo. Es decir, el músculo no se va a activar correctamente. Y ahorita vamos a ir poco a poco con eso. Pero quiero que entendieran un poco cómo va la parte de la inervación. Y es muy sencillo, real, son dos neuronas, una viene de la corteza y se va a lo que va a ser el asta anterior, y del asta anterior ya se va al músculo como tal. Y es muy, muy fácil esto. Ahora, vamos a hablar un poco como tal del músculo. El músculo se inerva de muchas formas. El músculo se va a inervar de forma que va a tener su inervación propia motora, es decir, su motoneurona alfa o su motoneurona inferior, y también va a tener receptores. Y a esto es a lo que voy con que les decía del cerebelo. El cerebelo tiene una cosa bien curiosa, que es un concepto que se llama propiocepción, que creo ya había hecho el ejercicio con ustedes. Que si ustedes hagan esto, cierren sus ojos, y ahora que ya cerraron sus ojos, tóquense la nariz. Y ahora tóquense el codo y tóquense, no sé, el cuello por atrás, tóquense la rodilla. Pero ustedes tienen los ojos cerrados, ¿verdad? Ya los pueden abrir si quieren. Ustedes ya tuvieron cerrados sus ojos. ¿Cómo su cerebro sabe dónde está cada parte de su cuerpo? Ah, pues ese es un sentido que muchas veces lo llamamos como el sexto sentido. Y este sexto sentido se llama propiocepción. Es decir, el cerebro tiene la información adecuada para saber dónde está cada tendón, dónde está cada centro de inervación de nuestro cuerpo. Entonces, si yo tengo flexionado mi brazo, pues yo sé que el brazo está flexionado. O si está extendido, yo sé que el brazo está extendido. Y ese es el sentido de la propiocepción. Y para esto yo tengo dos estructuras muy importantes. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice cómo se llama? En español. Aquí está en inglés, pero mire, por ahí sí lo han de haber leído. ¿No? Pues se llaman No es, ¿Ah, sí?
no son el uso muscular con el aparato, no sé qué, de Golgi. Ahí va, son estos dos los que tenemos que hablar. Tanto el uso muscular como el aparato tendinoso de Golgi. Ustedes quiero que primero me entiendan dónde está cada uno, y para esto es este diagrama, de hecho. Tenemos el uso muscular, que el uso muscular es una estructura sensitiva en su mayoría, pero también es motora. ¿Que dónde se ubica? Ah, pues entre todas las fibras musculares está esta estructura ahí envuelta, y se ve algo más o menos como esto. Y que realmente son un montón de fibras musculares que te pueden detectar qué tanta tensión tiene tu músculo, qué tan extendido está, qué tan flexionado está. Pero eso es simplemente la contracción y la extensión de las fibras. Pero la acción que se realiza contra el hueso, es decir, la parte tendinosa, pues tiene otra estructura que se llama el aparato tendinoso de Golgi, que pues está fácil, está en el tendón porque es tendinoso. Y pues hace eso mismo, detecta qué tanta está la tensión, solamente que este se va a estar ahí dispersando como terminaciones nerviosas libres que están ahí en medio de toda la parte de la fibra, el colágeno y todas esas cosas, y pues ahí están envueltas. Y hay otros, por ejemplo, el corpúsculo de Pacini y las terminaciones nerviosas libres, que finalmente, por ejemplo, Pacini se deriva un poco más en lo que es la vibración, y las terminaciones nerviosas libres, si se acuerdan cuando hablamos un poquito de dolor, hablamos de que siempre la terminación nerviosa libre, como no tiene que lo proteja, pues por lo general va a detectar que pues va a detectar dolor. Y vamos a concentrarnos para hablar de reflejos un poquito más acerca de esto, de los usos musculares y de los órganos tendinosos de Golgi. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Y estos diagramas los saqué de Ganong, pero vamos a hablar de para qué nos funcionan realmente. Yo les decía que el uso está en medio del músculo. Entonces, si está en medio del músculo, ¿qué va a detectar? Pues va a detectar qué le pasa al músculo. Y estos, por ejemplo, primero vamos a entender qué es lo que le pasa al uso. El uso normalmente está con una cierta tensión, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, miren, aquí tengo este cable del teléfono. Si yo agarro el uso está así normalmente. Cuando el músculo se estire, ¿qué va a pasar? Se va a flexionar, se va a estirar y se siente esa tensión. Ah, pues este órgano está hecho para eso. ¿Por qué? Si se dan cuenta, cuando el músculo está normal, en reposo, pues no tiene cierta estimulación. ¿Y esta estimulación para qué es? Esto es para directamente detectar la propiocepción de que el músculo tiene cierto tono. ¿Y a qué voy con tono? Tono quiere decir han agarrado un radio. Un radio, ven que tiene como unas perillas para subirle, bajarle el volumen. Ah, pues es algo así. Si yo, por ejemplo, le pongo volumen 5 pues siempre va a tener ese volumen. Y es eso, realmente no es que no haya un sonido, sino que tiene ese tono siempre. Y si yo le subo a 6 pues va a ser más fuerte. Y si yo le subo bajo a 4 pues va a ser más bajo. Entonces todos los músculos tienen cierto tono, y este tono evita muchas cosas, evita la atrofia, por ejemplo, o permite que estemos parados en todo el día. Por ejemplo, los músculos erectores de la columna, pues siempre tienen cierto tono, ¿para qué? Para que no nos vayamos de lado. Y pues hay que entender eso, y pues el mismo cerebro se apoya de este uso muscular para saber dónde está, y para que si se está yendo para un lado, se vaya para el otro. O no sé, cuando se quedan dormidos y se empiezan a cabecear, pues se han dado cuenta que levantan la cabeza, pues es eso, que el mismo cuerpo lo detecta y pues dice, no, me voy a colocar bien. Lo vamos a ir viendo cuando hablemos un poquito más de cerebelo. Entonces, si el músculo se estira, se dispara la carga. Y esta serie de estimulación se le llama como la carga del uso. Entonces, es directamente cuando se estira el músculo. ¿Y por qué quiero que entiendan esto? Porque el músculo realmente no está hecho para estirarse. El músculo está hecho para contraerse. Pero ¿qué pasa? Ustedes ya saben que el músculo, pues en muchas situaciones se tiene que estirar. Por ejemplo, cuando cargan algo pesado, como las bolsas del mandado, pues se está estirando el músculo, y el músculo se tiene que tener ese cierto tono para no perderlo. Pero ¿qué pasa cuando sucede mucho esto? Pues se dispara un reflejo. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero también hay que entender que el uso no siempre está activo. ¿Por qué? Porque si siempre estuviera activo, cuando yo tengo una contracción muscular propia mía, o sea, de que yo quiero mover algo, pues se dispararía, y yo no voy a tirar un reflejo cuando nomás estoy levantando, perdón, cuando nomás estoy levantando mi dedo. Pues no, o sea, realmente el cuerpo es muy sabio, y el cuerpo cuando yo hago algo propio, pues no se va a activar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el músculo se contrae, se inhibe esto. Y es lo que yo quiero que entiendan. Pero ¿qué pasa? Que ahora hay que entender dos cosas. Hay que entender las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma.
Si se acuerdan, habíamos hablado de que la clasificación de las fibras sensitivas y motoras se usa una clasificación de que uno alfa, uno beta, uno delta, uno gamma. Ah, pues sí se usa, pero para motoneuronas casi nomás nos tenemos que concentrar en estas dos. Motoneurona alfa y motoneurona gamma. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre las dos? Como el tipo de función que llevan a cabo. Ujú. Por ejemplo, la motoneurona alfa es prácticamente la que se encarga directamente de, ¿qué? De la contracción. Y si se encarga directamente de la contracción, pues no la voy a usar para usar mi uso, porque el uso sí se contrae, pero necesita otra fibra que haga que se contraiga el uso. O si el uso se contrae mucho, pues tengo que tener cierta fibra que me está diciendo que la estoy contrayendo, pero me está costando un poquito más contraerla. Y esa motoneurona que cumple esa función se va a llamar motoneurona gamma. Y la motoneurona gamma, ¿qué es lo que produce? Si ven este como diagrama que les quise explicar, la motoneurona gamma tiene cierta descarga y esta descarga va a tener tanto aferente como eferente. ¿A qué me refiero con esto? La aferente realmente no se explica mucho, pero pues realmente es que me está dando la parte de la propiocepción, pero también se da por otras fibras, no es como tal su función principal. Ahorita vamos a hablar cuál es la función principal del reflejo. Pero ¿qué es lo que hace la motoneurona gamma? ¿Se acuerdan que yo les decía el tono? Ah, pues le da ese tonito, ese le da ese tono para que siempre esté un poquito contraída. ¿Por qué? Porque no puede estar flácida esa fibra, porque el uso finalmente es parte del músculo. Entonces, cuando el músculo se contrae, también se tiene que contraer esto. Y eso es lo que inhibe que se dispare la estimulación. Entonces, yo activo motoneurona alfa y también se activa motoneurona gamma. Ah, y pues como se están contrayendo al mismo tiempo, pues no se dispara esta señal. Y pues es esto lo que se ve aquí. Entonces, esta parte diferente, cuando el músculo está estirado, ah, pues ¿qué pasa? Pues se dispara un poquito más. ¿Para qué? Para que se estire y para que le detecte en el cuerpo que tengo eso. Entonces van de la mano. Si la motoneurona gamma se estimula, pues el cuerpo va a detectar que se está viendo mayor tensión. Sí, sí quedó claro. Yo sé que está un poquito como enredado, pero ¿Lo podrías volver a repetir, por favor? sí, claro. Se estira el músculo. ¿Y qué pasa? Se estira el músculo, la motoneurona alfa siempre va a estar dando ese tono para que el músculo no explote, para que se contraiga, para que se ponga. ¿Por qué? Porque si yo estoy estirando el músculo, pues va a ir todo el músculo. Entonces la motoneurona alfa contrae poquito, no mucho. Y la motoneurona gamma también. Pero ¿qué pasa? Ese estiramiento también está disparando la motoneurona gamma. Si la motoneurona gamma se dispara, pues va a hacer esa contracción y esa contracción va a mandar una señal, ¿sí? ¿Quedó claro? Se estira, motoneurona gamma se activa, ¿sí? Sí, Va. gracias. Entonces, si se activa la motoneurona gamma, ¿qué sucede? Yo tengo unas fibras que me van a activar algo. Entonces, ¿qué es lo que se va a activar? Lo que se va a activar es directamente unas fibras de las que vamos a hablar ahorita, la 1A y 1B y la tipo 2, pero ahorita vamos a hablar de eso. Primero vamos a hablar de esto. Tenemos una motoneurona gamma estática y una motoneurona gamma dinámica. ¿A qué se refiere? Motoneurona gamma estática siempre está dando un tono. Motoneurona gamma dinámica solamente cuando el músculo se estira. ¿Sí? Es un poquito, yo sé, enredado, pero es más de aprenderse el concepto, casi, porque si no queda muy claro nunca, de hecho. Pero vamos a entender un poco la anatomía del uso para explicarles esto. ¿Qué pasa? El uso tiene fibras intrafusales y fibras extrafusales. ¿A qué creen que se refiere esto de intrafusales y extrafusales? Dentro del uso y fuera del uso. Ajá, entonces realmente empieza a confundirte un poco esa parte y a mí en su momento también me confundió mucho. ¿Qué es lo que quiere decir esto de extrafusal e intrafusal? Ah, pues extrafusal son todas las fibras que están afuera del uso, es decir, las que se inervan, ¿por qué? Por motoneurona alfa. Y las intrafusales, pues son directamente las que me van a dar esta contracción, esta detección de que se está estirando el músculo. ¿Y cómo la voy a llamar? Ah, pues motoneurona gamma. Entonces es como de entender un poco eso. Pero ¿qué pasa? Las fibras intrafusales, a su vez, se van a dividir en dos, que esto ya es más justo súper saber un concepto para poderlo contestar bien. Tenemos fibras de la bolsa nuclear y fibras de la cadena nuclear. ¿Qué quiere decir esto? Es como una forma en la que se describió histológicamente estas fibras. Entonces, ¿qué pasa? Se dieron cuenta de que tenemos
Fibras que van a tener cierta acumulación de sus núcleos en una zona, como si fuera una pancita, y pues realmente da la forma de uso. Y pues esas fibras que tienen una bolsita, una panza ahí donde tienen un montón de núcleos, se va a llamar fibra de la bolsa nuclear. Y las fibras que lo tienen esparcido por completo y realmente si es un hilo, pues se van a llamar fibras de la cadena nuclear. ¿Por qué? Porque esta forma una bolsa y esta, como están todos esparcidos, se llaman fibras de la cadena nuclear. Recordando que pues las fibras musculares tienen muchos núcleos porque son un montón de células fusionadas. Y pues ya, es eso realmente. Entender por qué tiene esta forma. Lo que nos importa un poco más es esta parte de que se detectan los cambios dinámicos y los cambios estáticos. ¿Qué creen que sea la diferencia entre esto de cambio estático y cambio dinámico? Cuando existe contracción, cuando no existe contracción. Justo, o sea, el estático es que está mi músculo parado y por cualquier cosa, no sé, alguien pasó y me estiró el brazo. Ah, pues yo no lo estoy controlando, no hay una motoneurona alfa que esté activándose. Entonces, lo que yo les decía, se dispara una señal y esta señal se dispara cuando hay un cambio estático. Y pues es esto, realmente que ver con lo que es la longitud muscular, es decir, que el músculo ¡paz! Se estiró y pues lo detecta. Y esas las detectan las fibras de la cadena nuclear, es decir, las que están estiradas por sí propias. ¿Qué pasa? Las fibras de la bolsa nuclear, ¿qué es lo que ocurre con ellas? Las fibras de la bolsa nuclear detectan que yo estoy hiperextendiendo mi pierna y pues, lo tengo que detectar eso. O, bueno, no sé, cuando te da un calambre porque usaste mucho tu músculo, pues a lo mejor en una de esas falló la contracción y se quedó estirado de más, pero es algo que yo estoy inervando. Pues esos cambios dinámicos se van a detectar por las fibras de la bolsa nuclear. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo se inervan estas, porque, o sea, ya sabemos cómo está hecha y ya sabemos que se inervan por motoneuronas gamma, pero esto es solamente la parte motora, o sea, la motoneurona gamma es como que está ahí equilibrando que nada se salga de control, pero ¿para qué? No queremos que salga de control, para que la señal se mande de manera adecuada. Y si la señal se manda de manera adecuada, pues ¿por dónde se va a ir esa señal? Esa señal, aquí se explica un poco mejor. Justo, ay, 10 minutos, ay, perdón. Justo lo que pasa es que tenemos que entender estas dos fibras. Las fibras de la bolsa nuclear y las fibras de la cadena nuclear se inervan por diferentes fibras, las tipo 1A y las fibras tipo 2. ¿Se acuerdan de que una vez me preguntaron algo de esta tabla? Pues justo esto. Miren, esta tabla está muy padre, está ahí en el Constanzo. Pero miren lo que pasa. Las fibras de 1A y las fibras tipo 2 inervan ¿a qué? A los usos musculares. Los usos musculares, esta es su fibra, ¿qué? Su fibra sensitiva. ¿Y su fibra sensitiva qué va a tener que ver? Pues miren, lo que va a hacer es que realmente va a llevarse la señal, pero las que me importan más, las que son las A alfa, es decir, la más rápida, la que está yendo más rápida. ¿Se acuerdan de lo que les decía, de que mayor diámetro, mayor mielinización? Pues esta es la que tiene todo. Y es realmente la fibra 1 alfa, 1A la que nos importa más. En su parte secundaria también tenemos las fibras tipo 2. Las fibras tipo 2, se dan cuenta, son las A beta, que es exactamente lo mismo. Pero ¿qué ocurre con esto? Las A beta finalmente lo usamos un poco más para la parte de la percepción, la presión. Pues se está generando cierta presión ahí, ¿verdad? Pues eso se detecta. Se detecta esta señal. Como es una señal que no es directamente súper grande, porque realmente el músculo no siempre está funcionando y son estructuras súper pequeñas, pues finalmente solamente se va a detectar eso muy chiquito. Entonces se aprovecha de eso, este sistema, y pues usa las fibras más rápidas para que sea lo más eficaz posible. Porque, por ejemplo, no sé, si les duele algo, pues tienen que detectar rápido que le está doliendo para quitarse. Entonces es a lo que voy. Y hay que entender, y con esto que ya medio, yo sé que está un poquito enredado y si es como de que hay que volverlo a repasar un poco, pues ahora sí les puedo explicar cómo funciona el reflejo propiamente, porque ya entendimos un poco esto. Primero quiero que recuerden lo que sucede con las motoneuronas alfa. Las motoneuronas alfa, ¿qué hacen? Pues se encargarán de contraer el músculo propiamente. Y si contraen el músculo propiamente, pues son alfa. Y ya, quédense con eso. Ahora, tenemos esto, el uso muscular, que es lo que yo quiero que entiendan. Yo sé que es súper microscópico esto, pero lo importante es lo macro, para que lo entiendan. Pero en su examen les van a preguntar lo chiquito. Entonces, ¿qué pasa? El uso muscular se tiene que activar. Pero nosotros, ¿cómo lo replicamos en la clínica? Pues lo que hacemos es que tomamos un martillito de exploración
¿Y dónde pegamos? Pues pegamos en el tendón. Y si se lo imaginan así, imagínense que aquí está el tendón y aquí está el músculo. ¿Qué pasa si yo estiro el tendón? No, pues el músculo también se estira, ¿verdad? Y si el músculo se estira, ¿qué fibras creen que detecten esta tensión? ¿Las de la bolsa nuclear o las de cadena? Las de la bolsa nuclear. Entonces, eso cree, pero realmente no, perdón, se me fue el avión. No, ¿por qué? Porque no es algo que estamos detectando propiamente. Entonces, ¿qué pasa? Se estiran, la fibra está estirada, entonces, ¡paz!, la detecta. Entonces, ¿por qué tipo de fibras creen que se vayan? ¿Uno alfa o tipo 2? ¿Cuál les dije que era la principal? La que nos tenemos que aprender. La Uno a, 1 alfa. No, alfa. Alfa. alfa, perdón, es uno a, perdón. Alfa nomás es para, de que a alfa, a beta, perdón, pero me confundí, pero solamente díganle uno a, porque así se llama. Y pues ya. Entonces se va por la parte sensitiva, y aquí es donde yo quería que entendieran la parte motora. La motoneurona alfa viene siendo mi motoneurona inferior. Quédense con eso en la cabeza. La inferior siempre va a ser la alfa. ¿Y qué pasa? Se estira el uso muscular y manda su potencial del uso. El potencial del uso, ¿qué va a hacer? Va a mandar una señal. ¿Y se va por dónde? Por la parte sensitiva, es decir, por la raíz dorsal. Y si llega a la raíz dorsal, ¿qué va a pasar? Ah, pues también va a pasar por mi ganglio. Y si pasa por el ganglio, ¿a dónde va a llegar? Pues va a llegar al asta dorsal. ¿Y del asta dorsal a dónde creen que se vaya? Ah, pues como esta es un reflejo, el reflejo del uso es el reflejo más fácil. Y para dividir estos reflejos, los llamamos monosinápticos, bisinápticos, polisinápticos. Monosináptico es que solo va a haber una sinapsis, y aquí van a ver por qué. Porque se regresa por la parte sensitiva y se conecta directamente con la motoneurona inferior, con la motoneurona alfa. Entonces, ¿qué provoca? Cuando detecto ese estiramiento, el cuerpo detecta el estiramiento, ah, pues lo que dice es, no, pues contráete. ¿Para qué? Para evitar ese estiramiento. Es decir, tiro, contraigo. ¿Sí? O sea, si el músculo se estira de más, pues ¿qué va a pasar? Se va a romper. Entonces, lo que quiero hacer es contraer el músculo para que no se rompa. ¿Y esto qué pasa? Este reflejo, los reflejos monosinápticos, perdón, pues realmente si se dan cuenta, no tienen nada que ver con la parte central, o sea, el cerebro no lo detecta. Son cosas bien inferiores, o sea, realmente yo no necesito pensar que pase eso para que se produzca. Y eso es propiamente el reflejo. El reflejo se va a dar por eso, porque no necesito un pensamiento de que me pegó, lo voy a estirar. No, el mismo cuerpo tiene ese sentimiento, o sea, el uso manda la señal para que el músculo se contraiga. ¿Y cómo se explora? O sea, realmente hay muchas formas de explorar estos reflejos y este es el reflejo unipolar, monosináptico, perdón. Se ven muchas cosas, por ejemplo, en la patela se ve pero tenemos muchos otros que son igualmente monosinápticos, perdón. ¿Y qué es lo que hacen los neurólogos? Los neurólogos, pues yo tengo que esto sucede a nivel de cada segmento de mi médula espinal. Tengo toda la médula espinal. Entonces, si por pura anatomía, los neurólogos lo que hacen es que piensan de que, miren, tengo la médula espinal y la médula espinal se parte en segmentos cervicales, torácicos y lumbares, y ya, sacros coxígeos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le checo el reflejo, no sé, bicipital, pues yo sé, no sé, a lo mejor está herniado el paciente y tiene la herniación a nivel cervical, pero si no tiene el reflejo, pues a lo mejor está pasando algo que el disco se hernió y me está comprimiendo las raíces anteriores o las raíces dorsales de la porción cervical. Y es una forma muy fácil de entender esto y es realmente para eso lo que se usan los reflejos en la exploración neurológica, para saber cómo está funcionando la médula espinal. Y es por eso que lo aprendemos, para saber cómo explorar esto. Y lo que les decía, hay muchos, y dependiendo del tipo de reflejo, vamos a hablar del segmento medular del que hablamos. Por ejemplo, ¿qué pasa? El reflejo tricipital me habla un poco más de la parte cervical. Pues tiene sentido, ¿no? El plexo cervical, pues sí, me va a inervar el brazo, entonces si yo le exploro perdón, el reflejo tricipital, lo tiene, está bien. ¿Sí? Sí se entiende por qué. Porque está bien la estructura monosináptica. Y por ejemplo, si yo quiero explorarle el reflejo de la pierna, pues ¿qué será? Pues a lo mejor estoy hablando de la parte lumbar. Entonces hay que ir jugando con eso. Y ya dentro de esto hay otros reflejos más complejos, pero ahorita vamos a hablar de estos. ¿Y cómo se reportan? Se reportan por lo general con esto, con que se dice +1, +2, +3, +4.
o cero, que es ausente, o arrefléxico. ¿Qué es lo que quiero que entiendan acá? Hay que entender la parte de hiporrefléxico o hiperrefléxico. Hiporrefléxico, que yo le estimulo, pero no funciona mucho. ¿Cuál es el problema con esto? Que a lo mejor yo no lo estoy estimulando con la suficiente fuerza o no lo estoy estimulando muy bien. Entonces es un poco ahí que depende mucho de la persona. O hiperrefléxico, la hiperreflexia se ve súper B. ¿Cómo se explora, por ejemplo, en la pierna, la hiperreflexia? Imagínense que esta es mi rodilla. ¿Qué es lo que pasa? Aquí está el tendón, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen para explorarlo? Si yo lo estiro acá, se va a levantar mi rodilla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo veo yo a puro ojo si está hiperrefléxico? Pues no lo exploran directamente en lo que va a ser el tendón, sino que lo exploran más arriba, le pegan al músculo. Y si le pegan al músculo, pues ahí realmente no se está estirando, pero la misma masa muscular está evitando la extensión. Entonces significa que está muy receptivo el uso muscular. Entonces, entre más arriba lo estimule y se levante, pues es más fácil que yo pueda decir que sí hay una hiperreflexia. Y pues la reflexia de plano, ya le hablaste al neurólogo que lo explore y no tiene reflejos, pues está refléxico. ¿Sí? Oigan, se va a parar la llamada. ¿Creen poder salir y entrar de nuevo, como lo hacemos siempre? Sí, va. Va acá. Entonces dejen el paro de grabar y... Va. Entonces seguimos con esto de los reflejos. Y se los explico así, bueno, lo que le estaba diciendo, porque justo hablar del uso se presta muchísimo para explicar el reflejo monosináptico. Y para explicar el reflejo bisináptico, pues se presta mucho, ¿qué creen? El órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi no se tienen que aprender 1A, tipo 2 y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es más simple. Y realmente, de hecho, creo, lo traté de buscar en los libros como para echarle una repasada. Y de hecho, ni hay un apartado del aparato de Golgi. De plano, directamente dice reflejo bisináptico. Y pues ya, se los explica. Pero pues es eso realmente. O sea, vamos a hablar un poquito de lo que pasa en el tendón. Porque el tendón, ¿qué fuerza creen que detecte más? Pues el tendón se estira cuando el músculo se contrae propiamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes tienen, miren, voy por cosas, como para que lo entiendan mejor. Uy, miren, aquí tengo un trapo de mi cocina, ¿sí? Imagínense que este es mi tendón y este es mi órgano tendinoso de Golgi. Sí les di a grabar, ¿verdad? Sí. Miren, yo tengo el órgano tendinoso de Golgi aquí atrapado, ¿verdad? Y mi tendón está así, propiamente. Cuando el músculo se contraiga, imagínense que mi brazo cuando se mueva se va a contraer. ¿Qué es lo que va a pasar? Se estira. ¿Y ustedes creen que se está aplastando más lo que es el órgano tendinoso de Golgi? Pues sí, ¿verdad? Entonces es eso lo que se detecta. Esta tensión es lo que detecta el órgano tendinoso de Golgi, que se está aplastando por el mismo tendón. Y eso manda una señal. ¿Qué señal mandará? Aquí lo vamos a ver. Miren, el órgano tendinoso de Golgi, ¿qué es lo que sucede? Este ya no va a tener una fibra 1A, va a tener una fibra tipo 1B. Entonces, ¿qué pasa? El músculo se contrae, contracción. ¿Ustedes qué pensarían que sería lo adecuado? Si se está contrayendo muchísimo mi músculo y se va a dañar el tendón, ¿qué creen que sería lo adecuado? ¿Relajarlo o contraerlo más? Relajarlo. Relajarlo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos ahora músculos agonistas y antagonistas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo tengo este súper estirado, ¿verdad? Pero imagínense que este está flácido, o sea, realmente yo no estoy haciendo contracción, tengo así esto. Entonces este músculo está súper estirado. Entonces yo lo quiero relajar, pero para relajarlo yo tengo que contraer este, es decir, este es el músculo agonista y este es el músculo antagonista. Entonces yo necesito inhibir uno para poder activar el otro. ¿Por qué? Porque eso es el mismo hecho del antagonismo. Si los dos están contraídos, no se puede. Tiene que estar uno activo y uno inactivo. Entonces aquí se pone más compleja la cosa. Ahí les va por qué. Porque la fibra va a ascender y se va a ir por la parte dorsal y se va a unir ¿a qué? A la raíz dorsal y al asta dorsal. ¿Y qué pasa? Cuando llegue acá, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que tener dos neuronas. Tengo que tener una neurona que active y una que inactive. ¿A cuál voy a inactivar?
al agonista. ¿Y a cuál voy a inactivar? Al antagonista. ¿Por qué? Perdón, voy a activar al agonista y a inactivar al agonista e activar al antagonista. ¿Por qué? Me lo dicen, ¿por qué? Pues justo porque una neurona no puede hacer las dos cosas. O sea, una neurona o activa o inactiva. Y aquí es donde entran estas neuronas inhibitorias o interneuronas, que yo les había dicho que por lo general son inhibitorias, pero pues también hay excitatorias justo acá. Lo que les importa más es aquí esta, porque esta sí es una pregunta que le sacan mucho. La interneurona inhibitoria a nivel de la médula se les van a llamar muchas veces las interneuronas de Renshaw, que yo sé, no es como muy de saberlo, pero o sea, préndanse el nombre Renshaw y cuando les digan Renshaw ustedes van a decir de qué, la inhibitoria. ¿Qué es lo que sucede? Aquí está justo el ejemplo. Imagínense que este músculo se está súper activando. ¿Qué pasa? El cuerpo lo quiere relajar, se relaja, ¿verdad? Entonces, la interneurona de Renshaw manda esta señal, y lo inactiva. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, el antagonista, por medio de una neurona excitatoria, en algunos libros no te ponen esta interneurona excitatoria. Yo lo encontré por ahí en otro libro y pues se me hace que es lo más correcto porque es más complicado, pero también se pueden quedar como que esto está conectado con esto directamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que se activa el otro. ¿Para qué? Para que si yo estoy extendiendo un buen, pues ya flexiono y ya facilito que se relaje el otro. ¿Sí? Y aquí pasan unas cosas bien curiosas. Esto tiene que ver con un reflejo que se llama el reflejo de la navaja suiza o el reflejo de la navaja, que pasa muchas veces cuando un paciente tiene, por ejemplo, un daño neuronal y pues está contrayendo mucho su músculo. Entonces, cuando tú lo exploras y sin querer lo tocas un poquito, pues el músculo se activa de más y ya, se cierra súper rápido. Y ese movimiento en el que se cierra mucho el músculo se llama reflejo de la navaja suiza o reflejo de navaja. Y pues lo van a ver por ahí cuando se pongan a leer un poquito lo que encuentren y pues va a hacer eso. ¿Qué es lo curioso de esto? Que se dan cuenta, hay una sinapsis acá y hay una sinapsis acá. Y se llama bisináptica por eso justo. Pero a mí cuando me lo explicaron me dijeron que realmente no es porque sea una acá y otra acá. Porque si se dan cuenta, también por acá puedo tener otra inhibición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se llama bisináptica porque yo tengo que conectar primero con qué. Primero tengo que contactar con la inhibitoria para que la inhibitoria después contacte con la fibra motoneurona alfa propiamente para que se inactive o se active el músculo. ¿Sí? Y otra cosa de destacar, yo les dije que la inhibitoria hacía que se inactivara, pero realmente no son las palabras adecuadas para decirlo. Lo que pasa es que la inhibitoria inactiva la motoneurona alfa para que no se active el músculo. ¿Sí? Y pues eso es el reflejo bisináptico. Este como tal no se explora en su mayoría, pero sí lo vemos patológicamente. El que exploramos normalmente es el monosináptico. ¿Pero tienen dudas hasta acá? No, todo bien. No, Felito, bien. Va. Igual con cualquier cosa, con confianza. Y pues ya, nos seguimos. Tenemos el reflejo polisináptico. Ahorita estamos hablando de puro reflejo de médula espinal, porque si ustedes lo saben, o si no, ahorita lo vamos a hablar un poquito. Tenemos reflejos centrales o reflejos de otras cosas, la deglución, y ahorita vamos a ir hablando de esos. Pero tenemos justo este. Este es el reflejo doloroso. Y este es un reflejo súper complicado, pero lo vamos a ir explicando poco a poco. Este es un ejemplo muy bueno. Ustedes imagínense que van caminando por la calle, ¿sí? Van caminando descalzos. Y sin querer se les cayó, no sé, un Lego en el piso. Y pisaron el Lego. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pasa automáticamente? Imagínense. Alguien dígame, ¿qué es lo que va a pasar? Pues quitas el pie. Si quitas el pie, ¿verdad? Pero si quitas el pie, ¿qué creen que pasaría? Miren, ahí tengo un pijama, pero les enseño. Imagínense que aquí pisé acá. Pues levanto mi pierna, ¿verdad? Pero yo estaba caminando normal. Entonces imagínense que voy caminando, levanto mi pie, pues me voy a ir de lado, me voy a caer. Entonces yo no me quiero caer. Y es justo lo que pasa con este reflejo.
yo tengo que mantener la postura de un lado para no caerme cuando levante el pie. Y vamos a explicar por qué. El reflejo doloroso es esto, justo. ¿Se acuerda alguien por qué tipo de fibras va la sensibilidad dolorosa? A, ¿De? delta y C. Eh, están hechos. Fibras A delta y fibras tipo C. Se va, se sube a la médula espinal. Segmento lumbar, digamos. Miren, nocicepción A delta y C, porque ustedes ya se la sabían. ¿Y qué va a pasar? Aquí se va a romper súper un montón. Se va a romper mucho esto. Pero acuérdense mucho del reflejo bisináptico, porque es muy importante para entender esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero que nada, acuérdense que tenemos que flexionar la que se está lastimando, la que está hiriendo. Entonces, ¿ustedes qué activarían primero? ¿Qué activarían, el flexor o el extensor de la pierna? El flexor. El flexor, ¿verdad? Para que el pie se aleje del piso. Entonces, ¿se activa cuál músculo creen que se active? ¿El cuádriceps o los isquiotibiales? Los tibiales. Los isquiotibiales. Justo. Entonces, se activa el isquiotibial. ¿Y cuál tengo que relajar? Pues el antagonista. ¿Y cuál es el antagonista? El cuádriceps. Es lo que pasa exactamente. Entonces yo levanto una pierna, pero ¿se acuerdan que les dije que en la otra pierna, si yo no hago algo, me voy a caer? Entonces, ¿cuál activarían para no caerme? En la pierna contralateral, El cuádriceps ahora. el extensor. Y yo relajo ¿cuál? El flexor. ¿Sí? Entonces ya, ok. Realmente es un reflejo cuadrisináptico, pónganle, o tetrasináptico, lo que ustedes quieran. Pero está pasando esto, realmente estoy duplicando lo que sucede en mi reflejo bisináptico y pues lo estoy replicando acá y pues ya. ¿Qué pasa con esto? Ahí les va algo curioso que a lo mejor nunca se han dado cuenta. Cuando están cocinando, ustedes tocan el fuego y si se dan cuenta, cuando quiten la mano, van a estirar el otro brazo. O sea, véanlo y van a darse cuenta que cuando se queman pasa exactamente lo mismo, solamente que ahora pasa a qué, a nivel cervical. Yo toco algo que me duele y estiro el otro brazo y me quito. Pero pues es algo como, pues es algo curioso, pero realmente es eso lo que pasa. Y esos son los reflejos sencillos, o sea, los que ven en este parcial. La verdad es como un tema relajado, pero vamos a llevarlo un poquito más allá. Vamos a hablar un poquito de lo que es la exploración, un poquito de la exploración neurológica, y vamos a hablar un poquito de lo que es el síndrome de la motoneurona superior y el síndrome de la motoneurona inferior. ¿Se acuerdan de lo que yo les decía del principio jacksoniano? Entonces, propiamente, para hablar de la motoneurona superior, imagínense que yo tengo aquí la motoneurona superior que viene de mi corteza y está a- alterando a la motoneurona inferior, ¿verdad? Y vamos a hablar primero de la superior. Imagínense que yo tengo esto. Bueno, ¿alguien sabe qué es esto? Esta imagen, este tipo de imagen. No, pues es una resonancia magnética. Se metes al paciente en en una como cámara grande y le tomas un montón de fotos con un montón de imanes y lo van a ver un día y está súper padre. Pero algo curioso que quiero que se les quede para ustedes es que cuando nosotros tenemos un accidente cerebrovascular, es decir, que no sé, se rompió un vaso y salió sangre en el cerebro, o un coágulo evitó que entrara sangre al cerebro y se muere parte del tejido cerebral, pues muchas veces esto tiene que ver mucho con lo que es la cápsula interna que yo les mencionaba. Y cerca de la cápsula interna yo tengo unas estructuras que se llaman los ganglios basales. Y los ganglios basales tienen que ver mucho con la parte motora, pero ahorita quiero que se queden un poquito más con esto de la cápsula. La cápsula interna propiamente es esta estructura que está acá. Este es otro tipo de imagen. Lo negro es como la sustancia blanca. ¿Qué pasa? Si yo tengo aquí cierto daño, ¿ustedes qué neurona creen que se altere? ¿La superior o la inferior? ¿Cuál creen? Superior. La motoneurona superior, ¿verdad? Entonces, imagínense este paciente. Es una señora que tuvo un accidente cerebrovascular y tuvo
tuvo hipoxia y necrosis en la parte de la cápsula interna. Y ya fue ese tejido. Ahora, ¿qué le va a pasar a esta señora? Lo que le va a pasar es que como yo estoy, ya fue, o sea, la motoneurona superior, aquí es donde interviene lo del principio jacksoniano. Como esta se bloquea, se inactiva, pues la motoneurona inferior, ¿qué creen que le pase? Se va a superactivar, ¿verdad? O sea, va a estar súper activo. ¿Y qué hace la motoneurona inferior? ¿Quién me dice? Pues según lo que explicó hace rato, se hace que se inhiba completamente todo. Mira, aquí pasa algo. La motoneurona inferior lo que hace es que realmente es la encargada de activar al músculo. O sea, pase lo que pase, yo pienso que quiero activar el músculo y el músculo se contrae. Para eso es la motoneurona alfa. Ya en los reflejos se aprovecha ese sentido de eso para poder provocar el propio reflejo. Pero lo que se encarga directamente es de contraer el músculo. Y por ejemplo acá está esto, la paresia espástica. ¿Qué hace la paresia espástica? Que mi músculo, como se está superactivando lo que es la motoneurona inferior, pues este músculo se va a contraer y se va a quedar así, así, así. O lo que se ve más es que el paciente está rígido y lo jalas y no puedes moverlo. Está espástico. Eso es a lo que me refiero con espástico. ¿Sí? El paciente no se puede mover. Pero tiene otra cosa. Si está superactivada la motoneurona alfa, ¿qué creen que pase con poquito que yo toque mi uso muscular? Pues se va a super disparar el reflejo. Entonces el paciente va a estar hiperrefléxico. O sea, yo le exploro, le exploro si quieren acá y se le dispara la rodilla. Entonces el reflejo va a estar súper aumentado. Y otra cosa, el reflejo de Babinski. ¿Quién me dice qué es el reflejo de Babinski? Se Es el hace en extensor el, dorsal de la luz y los demás dedos se tienen en abanico cuando estimulas la planta del pie con un objeto romo y pues significa una lesión en la vía corticoespinal. Justo. Entonces, el reflejo de Babinski se usa mucho para hablar de daño central neuronal, de que yo tengo un problema en la parte de arriba. Y es justo por esto, porque normalmente cuando yo estimulo el primer ortejo, ¿qué pasa? Yo lo estimulo en la planta del pie y hace esto. Pero como está súper activo, pues ¿qué va a pasar? ¡Paz! Se va para arriba. Y aquí como brevario cultural, tuve chance de hacer una rotación con unos neuros. Y esos neuros se enojaban mucho si nosotros decíamos reflejo de Babinski positivo. Reflejo de Babinski positivo es que el pie, el dedo, el primer ortejo, se va para arriba. Y reflejo de Babinski negativo es que el primer ortejo se va para abajo. Lo mismo que decir que el reflejo del primer ortejo en extensión significaría reflejo de Babinski positivo, ¿verdad? Y el ortejo en flexión con estimulación, reflejo de Babinski negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que decían estos señores? Estos señores decían que como muchas personas cuando leen esto, pues tienen la confusión de eso, de qué pasa y tienes el problema de que no sabes si cuál es el positivo y cuál es el negativo. Entonces lo que hacen es que tú sabes que si se estira es malo, entonces cuando tú lo escribas tienes que poner de que reflejo estimulatorio del primer ortejo en extensión y eso significa positivo y pues en flexión negativo y pues así es como lo escriben allá. Y pues ya, es como cultural de que si un día les sale un neuro, un internista y les quiere torcer con eso, pues díganle eso. Reflejo estimulatorio del primer ortejo en extensión. Y ya. Otra cosa que pasa es lo que yo les decía del tono muscular. El tono muscular se va a aumentar. ¿Por qué? Porque propiamente la motoneurona alfa está hiperactiva. Y aquí les va la otro, lo de el reflejo que les digo que solo se refleja en la parte patológica, el reflejo de navaja suiza. Entonces es justo eso, o sea, el aparato tendinoso de Golgi pues está generando el reflejo y pues se superactiva. ¿Y pues qué va a pasar? Pues que el músculo agonista se va a relajar y el antagonista se va a supercontraer y se ve, lo hacen mucho en las piernas y de hecho creo en el borón así viene, de que lo hacen en la pierna y ¡paz! Se cierra. Y pues es eso. Y otra cosa que pasa es que pues, puedes tener por ahí una atrofia y puedes tener movimientos musculares súper alterados, de que el paciente tantito quiere agarrar un vaso y le hace así, lo avienta, y otra cosa que también se puede ver en muchas partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque como es una parte central,
A lo mejor yo tengo un daño en la cápsula interna del lado derecho. ¿Qué parte del cerebro creen que se dañe? Del cuerpo, perdón. ¿El lado izquierdo? El lado contrario, el lado izquierdo. Ajá, entonces toda la extremidad, el hemicuerpo izquierdo se va a ver súper hiperrefléxico, va a tener un supertono, va a tener un montón de tono muscular, va a tener esta parálisis espástica y va a tener todas estas cosas. Entonces es eso. Entonces, si ustedes ven el paciente con todo esto, pues es un síndrome motoneurona superior. ¿Y cuál es la principal patología en la que se ve esto? Pues se ve principalmente cuando yo tengo un daño a nivel central, ya sea, no sé, hidrocefalia, que hidrocefalia es que los ventrículos se llenan de agua y se hacen grandotes y aplastan toda la masa cerebral, o esto que les decía yo de los eventos cerebrales, vasculares, o cualquier cosa que le pase al cerebro en la parte de adentro, pues va a verse una lesión de la motoneurona superior. Ahora, ¿qué pasa cuando se daña directamente al nervio periférico? Pues eso se va a llamar el síndrome de la motoneurona inferior. El síndrome de la motoneurona inferior, ¿qué creen que pase? Pues todo lo contrario. Ahora sí es de agarrar como que, sí, ahora sí. Lo que sucede es que estas motoneuronas tenemos que entender algo que por acá les había puesto, lo del temblor fisiológico. ¿Se acuerdan qué era el temblor fisiológico? Es esto de que yo tengo que estimular una motoneurona alfa y esa activa cierto número de fibras y luego se relaja. Eso era lo del temblor fisiológico. Entonces, esto se presta para que suceda una cosa. Si, por ejemplo, ¿se acuerdan de esclerosis múltiple? Que es de que el sistema inmune ataca a los nervios periféricos. O el síndrome de Guillain-Barré, que también es autoinmune en los nervios periféricos. Pues por ahí puede haber daño solamente de unas fibras. Y ese daño de unas poquitas fibras haría que cuando yo quiero contraer el músculo, pues a lo mejor no se activa todo el músculo y solo se activan unos cachitos. Y esto se le llama fasciculaciones. ¿Alguien alguna vez lo ha visto? Como, no sé, que está muy cansado de que hizo ejercicio y ve que su músculo se le empieza a hacer así. Sí, pues eso se llama fasciculación. No, no es propiamente patológica, pero se ve mucho en lo que es el síndrome de motoneurona inferior y pues puede pasar porque, no sé, hicieron mucho ejercicio y se le acabó la acetilcolina a esa neurona y pues ya está regenerando todo y mientras eso no se activa y pues cuando activen el músculo se va a empezar a hacer una fasciculación. Otra cosa que pasa es que como no hay motoneurona inferior, pues ustedes creen que el arco reflejo se active. O sea, aunque yo tenga por más estímulo que yo le haga, pues no tengo la segunda parte, que es la parte motora, y pues no voy a tener el reflejo como tal. Entonces, pues se caracteriza, ¿por qué? Por la reflexia y por las fasciculaciones, que son de las que más se habla. Pero esto también va acompañado de esto, que es la parálisis flácida. La parálisis flácida es propiamente que el músculo no se activa. Y si el músculo no se activa, pues no va a haber nada. Y si el músculo no se activa, pues también se va a atrofiar. Y si se atrofia el músculo, pues más de lo mismo, o sea, no voy a tener el tono. Y ya, otra cosa que pasa es que se empieza a perder los controles voluntarios del movimiento. ¿Eso por qué pasa? Porque realmente es una forma fancy de decir que yo no puedo mover mi brazo cuando quiero, que lo tengo así y quiero levantar mi brazo y te dice el paciente, no puedo levantar mi brazo, y lo tiene así y nomás mueve los músculos accesorios, mueve el hombro pero no puede mover el brazo, justo de eso. Y ya, ahora sí para hablar de finalizar con esto, ¿se afecta qué? Pues solamente el nervio que esté dañado, es decir, una pequeña área del cuerpo y este sí no respeta de que mi cuerpo, no sé, y ahí les va otro de esto, justo. Nosotros cuando somos niños, cuando recién nacimos, tenemos ciertos reflejos primitivos que nos ayudan a sobrevivir, que es, por ejemplo, el reflejo de Moro. Que el reflejo de Moro, ¿qué es? Lo usan los monos, lo usaban para que cuando se estaban agarradas de su mamá en un árbol, pues a lo mejor se caen y tienen el estímulo y se estiran para después agarrarse. Es justo eso, o sea, es un reflejo de que abren, cierran, es como un reflejo primitivo. Pero ¿qué pasa? Cuando un bebé nace, a veces el canal de parto no es lo más adecuado. Entonces se le puede romper la clavícula al bebé. Y si se le rompe la clavícula al bebé, pues puede por ahí dañarse el plexo cervical. Y si se daña el plexo cervical, pues el bebé pierde el reflejo de Moro de un solo lado. Entonces el bebé nomás hace esto. Y pues es una forma de ver un daño de motoneurona inferior. O también el simple hecho de una fractura en una persona grande.
Cuando el paciente tiene dañada la clavícula, pues igual se puede lastimar y puede tener ahí. Y por ahí hay un montón de signos para hablar de problemas del plexo cervical, que el manos de predicador y todas esas cosas. Ah, pues si tiene todo eso, pues podemos pensar que es una motoneurona inferior. Otra cosa que pasa, muchas veces los bebés, cuando nacen, tienden a tener problemas en los ventrículos cerebrales. Pueden llenarse mucho el líquido y les da hidrocefalia. O por ahí pueden tener de que tuvieron un parto laborioso y se les rompieron los vasos que están en los ventrículos y les da un hematoma intraventricular y se les llena de sangre el cerebro. Y pues el bebé tiene, ¿qué tipo de síndrome creen que tenga ese bebé que se le llenó de sangre el cerebro? ¿Superior o inferior? superior. Justo, entonces pues el bebé tiene una hiperreflexia de todo. O sea, el bebé, ¿sí? Entonces, pues también hay que checar eso. Y justo por esto también muchas veces hay que, cuando nace un bebé, se le evalúa mucho su tono muscular y pues por ahí podemos hablar de muchas partes neurológicas. Y pues ya, por así decirlo, el reflejo de Babinski es positivo en los niños menores de no sé cuántos meses, pero no llegan a los 4 meses con el Babinski positivo. Y pues ya, hay que ir viendo eso y pues algunos reflejos que son patológicos en muchos bebés son, pues no son patológicos, son fisiológicos y es por lo mismo de que la médula espinal se va a ir estirando y pues va a irse haciendo más grande. Y creo que ya es todo como lo de reflejo, pero repasando, vimos un poquito de la vía piramidal, vimos un poco de reflejo monosináptico, bisináptico, polisináptico, vimos un poquito, después vamos a ir viendo más reflejos, por ejemplo, los reflejos de los ojos, pues ya es un reflejo polisináptico, también hay reflejos de nervios craneales, de que el reflejo de deglución, no sé, el reflejo, la tos es un propio reflejo, eh, no lo sé, lo que que cuando ustedes comen algo y quieren vomitar, pues ese reflejo también es otro reflejo, el reflejo vomitivo, cuando estornudan es otro reflejo, entonces lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero ahorita lo esencial para que entiendan un poco de cómo se relaciona la parte sensitiva y motora es eso, y pues vamos a ir poco a poco. Y ya la próxima semana nos veríamos, no sé qué tema sigue, no me acuerdo la verdad. ¿Alguien me dice? Por ahí tienen su temario así. Bueno, y también para finalizar les quería enseñar un video que me encontré, porque también muchas veces cuando tenemos daño de la motoneurona superior, tenemos una cosa que se llama clonus, y me encontré un video ahí. ¿Qué pasa con el clonus? Que se estimula tanto que se genera un cierto movimiento. Y miren, es esto. And with your other hand, you want to forcibly dorsiflex the patient's foot, like so. Miren eso. During an upper motor neuron, Eso que hace ¿cómo se llama? De paz, se llama clonus. Y pues ya es igual una hiperreflexia y pues se ve igual por motoneurona superior. Pero pues lo vamos a ir viendo igual cuando veamos más síndromes cerebrales. Ahorita nada más les quise dar como lo general. Y yo creo ya sería todo por hoy. Igual si me pueden por ahí mandar el siguiente tema para que lo prepare chido, ya lo vemos. Ah, sí, justo. Y pues ya, o sea, creo que sería todo lo de la semana. Igual si quieren, nos vemos la próxima semana y traten de mandar un mensajito de lo que es el tema que van a ver, porque vi por ahí que tenían como la situación de que no vimos lo de memoria y les preguntaron y pues no sabía, la verdad, que se veía memoria. Igual para que estemos como con el temario nuevo y lo vayamos viendo. Y ya, o sea, creo que sería todo por hoy. Muchas gracias.